Hoy voy a hablar de las personas que trabajan diariamente para que todos los pibes y los adultos que no pudieron empezar incluso o terminar la escuela lo puedan hacer. Y uno de esos espacios es el Bachi de la Tablada, que ya tiene 11 años de recorrido, de trayectoria. Y para ello conversamos con Laura Escopeta. Laura Escopeta es una de las docentes del espacio. El bachi surge a partir de una necesidad propia del barrio y tenía que ver con que muchas de las personas que vivían allí no habían terminado sus estudios secundarios y no tenían ningún espacio ni de gestión privada ni de gestión estatal para poder terminarlo allí en el barrio. Estas escuelas de gestión social se caracterizan, como bien decía Laura, por cómo funcionan hacia adentro. En ese sentido, pensamos que una escuela de gestión social es una escuela esto que surge a partir de una necesidad del territorio. Si no terminaste la escuela, si no la pudiste empezar, si querés concluir tus estudios, te podés acercar al Bachi, a Villa Manuelita, que por supuesto te van a recibir con los brazos abiertos. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. En nuestra primer columna de este espacio, de una ciudad donde quepan todos los mundos, hablábamos sobre el acceso a la educación y reflexionábamos fundamentalmente sobre las distintas realidades de aquellas personas que no pueden acceder a la educación o no pueden finalizar sus estudios por diversos motivos. Hoy particularmente quiero hablar de la otra cara detrás de esta problemática, la otra cara detrás de todas esas personas que quieren concluir sus estudios y que por distintos motivos no lo pudieron hacer. Hoy voy a hablar de las personas que trabajan diariamente para que todos los pibes y los adultos que no pudieron empezar incluso o terminar la escuela lo puedan hacer. De estas personas que acompañan, que enseñan, que se preocupan por el otro. Y fundamentalmente de los espacios pensados para que todos tengan las mismas posibilidades. Y uno de esos espacios es el Bachi de la Tablada, que ya tiene 11 años de recorrido, de trayectoria, con muchísimas, 9 precisamente, 9 generaciones de egresados. Y para ello conversamos con Laura Escopeta. Laura Escopeta es una de las docentes del espacio ya desde hace algunos años. Si bien no está desde los inicios del Bachi, ya tiene un largo recorrido allí y nos contó muchísimas cosas. Nos contó cómo se trabaja, las realidades, pero en primer lugar le preguntábamos cómo nace el Bachi de Tablada y nos cuenta lo siguiente. El Bachi de Tablada nace en 2013, nace a partir de un grupo de compañeras y compañeros que eran militantes del movimiento 26 de junio. El movimiento 26 de junio es uno de los movimientos sociales que después van a confluir en lo que hoy es el partido Ciudad Futura. En ese momento ellos venían realizando una militancia territorial en diferentes barrios de la ciudad. Militaban allí en Tablada, más propiamente en Villa Manuelita, que es donde queda el Bachi. Y el Bachi surge a partir de una necesidad propia del barrio y tenía que ver con que muchas de las personas que vivían allí no habían terminado sus estudios secundarios y no tenían ningún espacio ni de gestión privada ni de gestión estatal para poder terminarlo allí en el barrio. Si bien hay otra EMPA en Tablada, no es propiamente en esa zona, se dificultaba llegar y bueno, surge en principio a partir de esta necesidad. Como nos decía, a partir de la necesidad de muchas personas de poder empezar y terminar la escuela, pero también en un contexto en el que la ciudad empezaba a ver fuertemente las primeras marcas de la violencia narco. El Bachi nace un año después del triple asesinato, el triple crimen de Villa Moreno, que terminó con la vida de Jere, Mono y Patón.
Un crimen que sacudió muchísimo a la ciudad. 3 pibes que militaban también que militaban socialmente, para que muchos pibes como ellos puedan tener otras alternativas, y que fueron masacrados. Y en este contexto, como decía, que empezaba a mostrar esas primeras marcas de la violencia narco, es que surge este espacio, vuelvo a repetir, no solo para que mucha gente pueda acceder a la educación, sino un lugar de contención, de escucha. Que por otro lado también le preguntábamos, precisamente en este sentido, ¿qué es una escuela de gestión social? Porque precisamente el Bachi es una escuela de gestión social. Y nos respondía lo siguiente. ¿Qué es una escuela de gestión social? Bueno, nosotros pensamos la gestión social en diversos planos que de alguna manera se van articulando. Por un lado, pensamos la gestión social de la educación, pensando la educación como un bien común, que puede ser gestionado por el Estado, puede ser gestionado por el privado, pero también por organizaciones o proyectos que surjan de la propia comunidad o de la sociedad en la que está inserta. De hecho, es una figura que existe jurídicamente, que la Ley Nacional de Educación lo contempla, pero no así la ley provincial, la ley que rige, digamos, en nuestra provincia. Pero también pensamos la gestión social como una forma también de cómo hacia adentro se organiza, se piensa y se transita la escuela. En ese sentido, pensamos que una escuela de gestión social es una escuela, esto que surge a partir de una necesidad del territorio y que está imbrincada con ese territorio. Pensamos que la gestión social de la educación implica que no haya una rigidez, una frontera tan marcada entre el adentro y el afuera de la escuela, sino que esos límites también se hacen más difusos y más flexibles, en el sentido de que es un proyecto, una institución que está totalmente atravesada por lo que va sucediendo en el territorio y en la comunidad de la cual no solo surge, sino de la cual también es parte. Estas escuelas de gestión social se caracterizan, como bien decía Laura, por cómo funcionan hacia adentro. No tienen la misma estructura administrativa o jerárquica quizás que una escuela tradicional, ya que en este caso trabajan a partir de asambleas con estudiantes y en el caso que sea necesario también con distintos vecinos para discutir precisamente cuestiones en relación a la dinámica cotidiana de las escuelas, pero también a veces a partir de problemáticas que van surgiendo en el barrio. Asambleas también de todo el cuerpo docente y de todo el colectivo que integra el Bachi. Cuentan con una mesa de coordinación que precisamente se encarga de dinamizar, de ir generando propuestas, de convocar a estas asambleas y un poco de operativizar las decisiones que allí se toman. Podemos decir que es un espacio sin jerarquía, ya que no tienen un director y no hay una figura de autoridad, y quizás marcar esta distinción dentro de las escuelas de gestión social como es el Bachi. También le preguntábamos a Laura cuáles son esas realidades que confluyen en el barrio, que son de las más diversas, y precisamente nos lo cuenta en este audio. Las realidades que confluyen en el barrio son muchas, son diversas. Villa Manuelita es un barrio que supo tener una gran tradición de lucha, de resistencia a lo largo de la historia del siglo XX de nuestro país y también de comienzos de este siglo. Fue un barrio que estuvo siempre muy asociado a lo que fue el trabajo en el puerto y en los frigoríficos, pero que bueno, a partir de la década del 90 ha sufrido todo lo que fue el proceso de desindustrialización de nuestro país, también de crecimiento del desempleo, de agudización de la pobreza y de la precariedad de ciertas vidas, y como decíamos antes también, bueno, un barrio muy atravesado también por las violencias que atraviesan nuestra ciudad en relación a conflictos, bueno, vinculados al narcotráfico. Entonces, bueno, ahí se abren problemáticas diversas y que muchas veces se agudizan también en momentos donde la crisis económica pega más duro.
Otras realidades también, otras cuestiones que los afectan a quienes allí asisten son las dificultades al acceso de salud, al transporte, muchos casos que tienen que atender en cuestiones de consumos problemáticos, pero paralelamente a todas estas realidades también lo que destacaba Laura es que se encuentran con muchísima gente con ganas de hacer cosas, muchísimas personas mayores de 18 años tratando de terminar la escuela, de poder encontrar otra salida, y se encuentran fundamentalmente con distintas redes de solidaridad que se van tejiendo. Otras personas en el barrio que también van acompañando y haciendo a la par de todo el colectivo que hoy conforma el Bachi de Tablada. Y recién hablábamos de una realidad que afecta a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas, no solo jóvenes. Hoy el consumo problemático atraviesa muchísimas realidades, en muchos barrios también. Y es por eso que el Bachi también cuenta con la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que tiene que ver con estas problemáticas y que Laura nos contaba de esta manera. La Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario, CAC, funciona en el Bachi a partir de, yo ya no recuerdo si es fines del 2020, principios del 2021, para ser más certera. Es un proyecto que surge a partir de una articulación con Cedronar, la agencia a nivel nacional para abordar los consumos problemáticos, y se trata de proyectos que estén destinados a la prevención de los consumos problemáticos y al acompañamiento también, tanto a personas que están en una situación de consumo como también sus familiares, sus redes más cercanas. Esto surge como una iniciativa de Cedronar para articular y conveniar con organizaciones sociales que ya estén realizando algún tipo de trabajo de militancia en el territorio. Nuestra CAC cuenta con una serie de dispositivos, con un espacio de jóvenes, un espacio de preadolescentes, un espacio de niñas, un espacio de escucha, un roperito. En algún momento también estaba funcionando un espacio de mujeres que se está tratando de reactivar, acompañamientos a situaciones que son específicas y también un espacio de trámites que funciona como un lugar de asesoramiento y acompañamiento para realizar algunos trámites de los más variados. Hoy se puede estimar que alrededor de 200 personas pasaron por el Bachi. Como comentábamos al inicio, el Bachi surge en el 2013, la primer promoción de egresades es en el año 2015 y entre 2015 y 2023, como decía, hubo 9 promociones de egresades. Generalmente lo que nos contaba Laura es que se han recibido alrededor de 20 y pico. Hubo algún año, como por ejemplo el año pasado, en que fueron un poco menos, pero ese es el promedio, alrededor de 20 alumnos que se van egresando por año. También lo que nos marcaba Laura es que este año hay alrededor de 20 inscriptos y actualmente están cursando alrededor de 30 personas, que fue un poco más baja la matrícula en un segundo año, pero que tiene que ver también con las distintas realidades y con la situación económica que están atravesando. Muchos de los pibes, de los adultos que asisten allí para terminar sus estudios, tienen que interrumpirlo porque tienen que trabajar, porque tienen que pelearla diariamente para llevar el plato de comida a sus casas y en este caso en este contexto se hace muy complejo poder continuar. Pero aún así ellos lo siguen esperando con los brazos abiertos para que cuando puedan retomar los estudios lo puedan hacer y sepan que tienen allí personas con las que pueden contar y que quieren acompañarlos en ese proceso para que puedan concluir con sus estudios. También le preguntaba a Laura cuántas personas participaron de este proyecto entre docentes y entre todo el personal que allí acompaña diariamente, y nos decía que en este momento deben ser alrededor de 30 personas
contando a docentes y a los trabajadores del CAC, pero que sin dudas ha sido muchísima más la gente que ha pasado a lo largo de estos 11 años y que también en muchos casos, como los mismos alumnos por distintos motivos, han tenido que dejar. Recordaba Laura que el año pasado hicieron la celebración por los 10 años del Bachi y que muchos de esos docentes o las personas del CAC que han pasado y que ya no son parte del Bachi se reunieron allí y pudieron celebrar juntos esos 10 años. Y para finalizar, le preguntaba qué la movilizó a sumarse y a ser parte del proyecto Bachi, y nos respondía lo siguiente. A mí en lo personal, una de las cosas que me movilizó a sumarme al Bachi en el momento en que lo hice fue la necesidad de militar en algún proyecto territorial. Yo además, soy docente, soy profesora de historia. Venía siguiendo un poco la experiencia tanto del Bachi como de la Ética, que es la otra escuela de gestión social de Ciudad Futura que está en la zona norte. Eran experiencias que me interesaban mucho y me parecía que estaba buena la posibilidad de aportar un poco desde lo que yo sabía. Y fue también en un contexto en el cual había ganado Macri las elecciones, en el cual había una sensación de desesperanza y la necesidad de sumarme a un colectivo para poder tratar de militar de alguna manera. Ese fue el motivo por el cual me sumé. Ese fue el motivo por el cual se sumó, como nos decía, la necesidad de militar, de acompañar. Y recién nos contaba que se sumó en un contexto adverso, cuando en el gobierno estaba Mauricio Macri, pero también hacía esta relación con el contexto actual en el que marcaba Laura que también se sumó mucha gente a militar en este contexto adverso, en un contexto, como venimos narrando, de ataque sistemático, de pérdidas de derechos, de un momento económico muy complejo, donde las realidades cada vez se potencian mucho más, las dificultades diarias, y nos decía que cree que son momentos en los cuales se siente esa necesidad precisamente de estar con otros, de estar acompañados y de trabajar colectivamente en proyectos como el Bachi. Nosotros los invitamos fundamentalmente a quienes nos están escuchando. Si no terminaste la escuela, si no la pudiste empezar, si querés concluir tus estudios, te podés acercar al Bachi, a Villa Manuelita, que por supuesto te van a recibir con los brazos abiertos.